Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video veremos cómo era el sexo y la prostitución en la Edad Media. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. En la Edad Media, mantener relaciones sexuales estaba sujeto a una serie de normas y prohibiciones impuestas principalmente por la Iglesia cristiana primitiva. Estas restricciones reflejaban la fuerte influencia del pensamiento religioso en la vida cotidiana y marcaban la manera en que las parejas debían abordar su intimidad. En primer lugar, la Iglesia primitiva limitaba estrictamente las relaciones sexuales incluso entre personas casadas. Las leyes religiosas y proclamas emitidas por la Iglesia católica buscaban restringir cuándo se podía tener relaciones sexuales, prohibiendo la mayor parte del año. Los domingos, considerados sagrados, estaban completamente excluidos de prácticas sexuales, proclamándose como día libre de lujuria. Además, los jueves, los viernes, la cuaresma, el periodo previo a la Navidad y la fiesta de Pentecostés también estaban prohibidos, sumando más de 5 meses en los que la actividad sexual era vedada. La Iglesia sostenía la idea de que la relación de pareja existía únicamente con el propósito de la procreación. Esta creencia se traducía en la prohibición de mantener relaciones sexuales con mujeres embarazadas, argumentando que era innecesario, ya que no podrían quedar embarazadas nuevamente. Además, se creía que el acto sexual durante el embarazo podía provocar abortos o defectos de nacimiento, aunque estas creencias hoy en día han sido desacreditadas por la medicina. Otra restricción significativa estaba relacionada con el celibato. Aunque actualmente se asocia comúnmente el celibato con el clero, en la Edad Media, los sacerdotes no estaban inicialmente obligados a mantenerse célibes. No fue hasta los concilios de Letrán en los años 1123 y 1139 en que la Iglesia Católica prohibió oficialmente el matrimonio de los sacerdotes. Sin embargo, los sacerdotes casados debían cumplir con todas las normas establecidas por la Iglesia para los fieles. En cuanto a la zoofilia, la Iglesia primitiva condenaba este comportamiento, pero establecía distinciones en los castigos. Se detallaban penitencias específicas para aquellos que practicaran bestialidad, dependiendo de si estaban casados o no. Se alentaba a los casados a utilizar a sus cónyuges para satisfacer sus deseos lascivos, mientras que se sugería que la bestialidad no era tan condenable si se era soltero. En este contexto, también es interesante observar la posición de figuras teológicas destacadas como Tomás de Aquino, quien condenaba acostarse por placer, considerando que aquellos que buscaban placer sexual dentro del matrimonio estaban tratando a su pareja como una prostituta. Estas prohibiciones y normativas reflejaban la rigidez moral de la Edad Media, donde la influencia de la Iglesia determinaba gran parte de la vida cotidiana, incluyendo las relaciones sexuales. Aunque muchas de estas restricciones han evolucionado con el tiempo y la sociedad, este periodo histórico deja ver la complejidad de las creencias y normas que regían la intimidad de las personas en aquel entonces. La prostitución, a lo largo de la historia, ha sido un fenómeno complejo y multifacético que ha tomado diversas formas y ha desempeñado roles variados en distintas civilizaciones. En la antigüedad, en culturas como la mesopotámica, la prostitución adquiría una dimensión religiosa. Sacerdotisas sagradas dedicadas a deidades como Ishtar ofrecían servicios sexuales en templos como parte de rituales destinados a atraer la benevolencia divina. Estas prácticas no eran solo toleradas, sino que eran consideradas una expresión legítima de la espiritualidad. En la Grecia antigua, la prostitución tenía facetas diferenciadas. Las hetairas, mujeres educadas y cultas, proporcionaban compañía intelectual además de servicios sexuales, y algunas gozaban de estatus social más elevado. Por otro lado, las porné eran prostitutas convencionales, vinculadas a la vida en las calles y a los burdeles. A pesar de las diferencias, tanto hetairas como porné desempeñaban roles importantes en la sociedad griega. En la Roma antigua, la prostitución era tolerada y en ciertos casos regulada por el Estado. Existían categorías distintas de prostitutas, desde las más visibles y aceptadas socialmente hasta aquellas que operaban de manera más discreta. El gobierno romano llegó a gravar los ingresos de las prostitutas, convirtiendo la prostitución en una fuente de ingresos fiscales. Antes de continuar, si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Sigamos. Durante la Edad Media, la prostitución fue objeto de conflictos morales y religiosos.
Aunque la iglesia condenaba la práctica, en algunas ciudades europeas se crearon barrios de luz roja, zonas designadas para la prostitución. Estos lugares eran controlados por las autoridades locales, que establecían normativas para garantizar cierta seguridad y control sobre la actividad. En diferentes momentos y culturas, la prostitución ha reflejado las actitudes cambiantes hacia la sexualidad, el poder y la moralidad. Desde su asociación con lo sagrado hasta su regulación por el Estado, la prostitución ha sido un fenómeno social que ha evolucionado a lo largo de los siglos. Comprender su historia permite explorar las complejidades de la relación entre la sexualidad humana y las estructuras sociales a lo largo del tiempo. A lo largo de la historia, las relaciones matrimoniales han experimentado una evolución significativa, influida por factores culturales, sociales, religiosos y económicos. Desde las civilizaciones antiguas hasta la era contemporánea, las dinámicas matrimoniales han reflejado las complejidades cambiantes de la sociedad. En este recorrido histórico, se observa una diversidad de prácticas y normativas que han dado forma a las uniones entre esposos. En las civilizaciones antiguas, como la mesopotámica y la egipcia, el matrimonio era a menudo un asunto pragmático más que romántico. Las uniones matrimoniales se forjaban con consideraciones económicas y políticas, asegurando la continuidad de las líneas familiares y fortaleciendo alianzas entre clanes. La elección de parejas estaba sujeta a la autoridad de los padres y líderes comunitarios, con el amor romántico relegado a un segundo plano. En la Grecia antigua, el matrimonio se consideraba una institución fundamental para la preservación de la sociedad. Aunque el amor tenía un papel más destacado, especialmente en las clases altas, las uniones matrimoniales seguían siendo, en gran medida, asuntos familiares. El estatus social y la capacidad para procrear eran consideraciones cruciales al elegir pareja. En la Roma antigua, el matrimonio tenía implicaciones legales y sociales significativas. Se esperaba que las parejas cumplieran roles específicos, con el esposo como cabeza del hogar y la esposa encargada de las responsabilidades domésticas. La fidelidad conyugal era valorada, pero los estándares podían variar según el género. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica desempeñó un papel central en la regulación de los matrimonios, elevándolos al rango de sacramento. Las uniones eran consideradas vínculos indisolubles y el amor conyugal era subordinado a los deberes religiosos y sociales. La nobleza europea, en particular, utilizaba los matrimonios para consolidar poder y riqueza. La Edad Moderna vio cambios en las expectativas matrimoniales, especialmente con el surgimiento de la noción del matrimonio por amor. A medida que las sociedades occidentales avanzaban hacia la Ilustración, las ideas de igualdad y libertad influyeron en la concepción del matrimonio. Sin embargo, las restricciones sociales y económicas aún limitaban las opciones de muchos individuos. En el siglo XIX, la industrialización y los movimientos feministas empezaron a transformar las relaciones matrimoniales. Surgieron ideas sobre la igualdad de género y la importancia del afecto mutuo en el matrimonio. Aunque las expectativas cambiaban, las estructuras patriarcales persistían en muchos lugares. En el siglo XX, las luchas por los derechos civiles y la liberación de la mujer continuaron moldeando las relaciones matrimoniales. La aceptación social de matrimonios interraciales, la legalización del divorcio y la evolución de roles de género contribuyeron a una mayor diversidad en las uniones conyugales. En la actualidad, las relaciones matrimoniales son aún más diversas y flexibles. Se valora la autonomía individual y las parejas pueden decidir el curso de sus propias vidas matrimoniales. La aceptación social de diversas formas de convivencia, como matrimonios del mismo sexo, refleja una evolución significativa en las actitudes hacia la institución matrimonial. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.